Sí. Bien, hermanos, muy buenos días. Nuevamente estamos juntos espiritualmente para poder congregarnos, poder animarnos, poder exhortarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a hablar un poco sobre lo que significa esperar. Lo que significa esperar. Para muchos hay dos palabras que no les gusta. No nos gusta en general. No nos gusta escuchar un no cuando pedimos algo. Pero la segunda palabra que nos cuesta trabajo asimilar es la palabra espere. Porque esperar es una situación en la cual tenemos que depender de alguien más para que nos dé una respuesta a alguna petición nuestra. Por ejemplo, todos los días, cuando vamos a un hospital para pedir un turno de atención, o estamos en la fila de atención de un banco para cobrar algo, para hacer un depósito, etcétera, estamos esperando. Y a veces esa espera es larga. También una cola inesperada por el tráfico, cuando estamos en un vehículo, o quizá una cola también en la tienda para pagar nuestros productos. Un resultado o un informe médico. A veces nos toma tiempo, días, esperar, y tenemos que llamar a teléfonos que a veces también nos hacen esperar, ¿no? Escuchamos un sonido que nos va contando en forma regresiva, pero después ahí aparece una musiquita y estamos esperando que alguien nos atienda en el teléfono. Pero también hay otras cosas más importantes que esperamos. Por ejemplo, esperamos tener estabilidad económica y sustento. A veces no llega rápidamente. Tenemos que tener un oficio o estudiar alguna ocupación para poder aplicar a un trabajo. A veces esperamos, cuando somos jóvenes, encontrar una pareja, la pareja que estamos esperando. Y a veces demoramos en esa búsqueda, no siempre la respuesta es inmediata. Y cómo no mencionar lo que ahora estamos esperando, que se acabe esta pandemia. Estamos ya en el tercer año de esta pandemia. Es un buen tiempo en el cual, con altibajos y también con muchos apremios personales, grupales, familiares, en fin, estamos a sobresaltos, esperando que en algún momento se acabe la pandemia. Pero ¿cuándo se va a acabar la pandemia? Esa es la pregunta que nosotros no podemos responder. Y estas cosas obviamente nos estresan, porque esperar siempre es estresante. Y aquí viene un principio que nosotros conocemos, ¿no? La espera produce impaciencia. Y lo que nosotros necesitamos para poder esperar es tener paciencia, que no es la habilidad de esperar. La paciencia es la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperamos. Vale decir, si estamos en una línea, estamos esperando la respuesta de un médico, estamos esperando algún tipo de respuesta de un empleador, etcétera, nuestra actitud debe ser positiva, no impaciente, ¿no? A veces, si sabemos esperar, tenemos una buena respuesta. La impaciencia nos produce estrés, nos produce una serie de problemas. Y a veces podemos presionar a otras personas y por ello mismo no conseguimos lo que queremos. También
no solamente esperamos cosas materiales. En el mundo espiritual, como sabemos nosotros, hay otras cosas que también se esperan. Pero en el mundo espiritual, en el terreno espiritual, es decir, cosas que trascienden lo material. Y por consiguiente, para nosotros son mucho más importantes que las cosas materiales. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo es cómo sobrellevar nuestras aflicciones espirituales. Cómo poder tener la paciencia necesaria para superar aflicciones, pruebas, tentaciones. Naturalmente, vamos a tener siempre la ayuda de Dios, pero toma tiempo a veces. No hay respuestas inmediatas, no hay soluciones mágicas, hay que esperar pacientemente. Otra cosa que esperamos, casi todos, en general yo diría todos, es lograr nuestro pleno crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, hermano, no viene rápidamente. Podemos nosotros acelerar nuestro crecimiento espiritual para tener madurez, pero siempre toma tiempo, ¿no? Algunos a veces hemos tomado muchos años para desarrollar algo de madurez y tener algún crecimiento espiritual. Pero entonces hay que ser pacientes también. También nosotros, todos quisiéramos alcanzar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, en todas sus manifestaciones, pero no necesariamente eso va a llegar pronto. A veces tarda en llegar. Y nosotros debemos ser pacientes. Otra cosa que esperamos todos los cristianos es la segunda venida del Señor. Entonces, esta espera a veces nos toma toda la vida, ¿no? Porque ya estamos como 2000 años dentro de la era cristiana esperando la segunda venida del Señor, ¿no? Y como dicen los pasajes, nadie sabe en qué momento va a ocurrir este hecho tan importante, ¿no? En nuestra vida espiritual. Y a veces nosotros ni siquiera lo podemos asegurar que lo vamos a ver, ¿no? Pero para todas estas cosas que requieren otro nivel de paciencia, se requiere además fortaleza espiritual. Porque los tiempos son más prolongados, la necesidad de no desmayar es mucho más trascendental, las tentaciones pueden ser muy fuertes, y entonces necesitamos fortaleza espiritual. Algunos ejemplos que podríamos mencionar sobre hombres que esperaron en Dios y su espera fue bastante larga. Por ejemplo, Abraham esperó 25 años para su hijo Isaac, después de la promesa. Israel como nación esperó 400 años en cautividad en Egipto, antes de ser libertados de esa esclavitud por manos de Moisés. Moisés esperó 40 años en el desierto y no pudo llegar a la tierra prometida. Israel, el pueblo hebreo, esperó como pueblo de Dios desde David por 20 generaciones, según Mateo 1, hasta la venida del Mesías. Es un tiempo bastante prolongado, 28 generaciones. Los cristianos actualmente, como dije, venimos esperando la segunda venida del Señor por cerca de 2000 años. Entonces, el esperar, hermanos, es una situación a la que estamos acostumbrados.
En el día a día, esperando cosas cotidianas, en el quehacer espiritual, esperando cosas más importantes, pero todas ellas toman tiempo y requieren paciencia. Y en el segundo caso, requieren además fortaleza espiritual. El esperar con certeza en Dios, o sea, con la seguridad de que uno lo va a conseguir, se llama esperanza. No olvidemos de que algunas de las cosas que hemos mencionado en el terreno material puede hacer que no las alcancemos. Esperamos a veces un aumento de salario y nunca llega, ¿no? O esperamos la respuesta a una solicitud y también puede no llegar. Pero las cosas que esperamos espiritualmente, si son parte de las promesas de Dios, vale decir que Dios en su palabra ha prometido entregarnos a nosotros, entonces, si nosotros somos cristianos y tenemos certeza de que vamos a recibir eso de parte de Dios, entonces esa espera se llama esperanza. La palabra esperanza viene de esperar, pero la diferencia está en que esperar es en general, puede o no cumplirse lo que esperamos, puede o no llegar lo que esperamos, pero la esperanza, cuando está fundamentada en Dios, entonces ahí sí hay certeza y la vamos a conseguir siempre. Es cuestión solamente de tiempo. En el Salmo 39:7, los invito a revisar sus Biblias, el salmista dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Salmo 39:7. Mi esperanza está en ti. O sea, yo confío en que lo que estoy esperando tú me lo vas a conceder, porque esa mi esperanza está fundamentada en ti, Dios mío, Señor mío. En Romanos 15:4 también, el apóstol Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pablo nos está diciendo que las cosas que se escribieron antes, vale decir las promesas, se escribieron para nuestra enseñanza. Y por la paciencia y la consolación de las Escrituras, nosotros tenemos esperanza de que esas cosas las vamos a recibir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, la simple palabra de esperar se ha convertido en esperanza, ¿no? Podríamos también decir, como muchos afirman, que la esperanza es esperar en Dios, ¿no? Y el título de este mensaje esta mañana se llama Esperando en el Señor, ¿no? Vale decir esperando con la certeza de que vamos a conseguir lo que nosotros esperamos. Ahora, como la espera en Dios es bastante más prolongada que las esperas comunes, cotidianas, para esperar en Dios necesitamos renovar nuestra fortaleza, renovar fuerzas. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en un vehículo y estamos marchando por una carretera y observamos el marcador de combustible y ya está por agotarse y nos vamos a quedar en media carretera si es que no renovamos el combustible. Entonces paramos y vamos a la fuente donde está el combustible. En el caso del renovar fuerzas espirituales, la única fuente inagotable de esta fortaleza es precisamente Dios. Fíjense lo que dice el libro de Isaías. Isaías 40, empezando en el versículo 28.
Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué gran verdad, hermanos, en el Antiguo Testamento. Dios es el que no desfallece. Dios no se fatiga con cansancio. Y por ese hecho, Dios es la única fuente de la cual nosotros podemos tomar fortaleza. Y el pasaje dice claramente, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras aflicciones espirituales, vamos a tener nosotros que renovar fuerzas, porque las fuerzas se van a agotar en algún momento. Y antes de que se terminen de agotar, vamos a pedirle a Dios que nos renueve esas fortalezas, que nos dé más fuerzas para seguir. Si lo ponemos en términos de esta pandemia, que es lo que tenemos más a la mano, nosotros estamos ya en la tercera ola en el Perú. No sabemos si vendrá una cuarta, no sabemos si vendrá una quinta. Pero cada vez que venga una, ya sabemos cómo enfrentarla, ¿no? Ya cada vez la vamos conociendo más a la enfermedad. Y entonces podemos hacerle frente de mejor manera. Pero siempre vamos a necesitar renovar fuerzas. Las personas que no conocen a Dios probablemente confían solo en la ciencia. Nosotros que somos creyentes, además de la ciencia, que tiene origen en Dios también, además, confiamos en las fuerzas que nos da el Señor para seguir enfrentando situaciones difíciles. Porque la pandemia trae dolor, trae preocupación, trae mucho estrés y a veces trae situaciones muy dolorosas, ¿no? Como las que estamos viviendo, aún en nuestra congregación. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros para renovar fuerzas? ¿Cómo es que debemos renovar fuerzas? El pasaje más espectacular, diría yo, en la forma como nosotros debemos renovar fuerzas, está también en Isaías, a continuación del pasaje anterior que hemos leído. Isaías 40, versículos 30 y 31. En estos dos versículos están escondidos los misterios, por llamarlo así, de cómo renovar fuerzas cuando sintamos desmayar. Dice el pasaje, versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ese primer versículo del 30 nos está diciendo de que por más que seamos jóvenes, por que seamos muy fuertes físicamente, siempre nos vamos a fatigar y nos vamos a cansar, ¿no? Dice, los jóvenes flaquean y caen, ¿no? Imaginen ustedes a un joven subiendo una montaña, por más que tenga mucha reserva física, pero en algún momento se va a agotar. Va a tener que parar, va a tener que, ¿no? Porque ya sus fuerzas ya no le alcanzan. Pues bien, versículo 31 abre las llaves de la forma como podemos nosotros tomar fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Aquí yo quiero detenerme, hermanos, en el tema de las águilas. Es fácil darse cuenta. No sé si ustedes alguna vez han visto un águila. Podría tratarse también de un cóndor o de un animal alado que vuela encima de las montañas. Y ustedes ven que lo primero que hace este animal, un águila, es abatir sus alas hasta agarrar altura. En las alturas hay corrientes de aire que el águila se encarga de encontrar. Y una vez que las encuentra, estas corrientes están generalmente ascendentes, son vientos que existen en las alturas. Una vez que las encuentran, simplemente abren sus alas y se dejan llevar por esas corrientes. Es lo que se llama remontar, ¿no? En el mundo animal, ¿no? O sea, estiran sus alas y remontan. Ya no las mueven las alas, simplemente las abren nada más. Y entonces se dejan llevar por esas corrientes de aire que están en las montañas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros nos sintamos cansados, agobiados, abatidos, y ya no podemos con nuestras propias fuerzas, tenemos que buscar esa corriente maravillosa que nos va a levantar. Y la analogía del águila es simplemente que nosotros en Dios debemos encontrar esa fuente de energía que nos levante. Y ya no va a depender de nosotros, por más que tengamos mucha más reserva física de fuerza. Así como las águilas, debemos simplemente estirar las alas y remontar con la ayuda de Dios. Y entonces, dice el pasaje, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta analogía nos hace pensar también en que nosotros, después de estas situaciones de pandemia o cualquier otra crisis que estemos atravesando, nosotros deberíamos estar exhaustos, pero no lo estamos. No deberíamos poder sobrevolar por encima de estas dificultades y desafíos, pero con la ayuda de Dios lo hacemos una y otra vez. ¿No es esto increíble, hermanos? ¿No es acaso muy notorio que nosotros estamos todavía de pie enfrentando estas dificultades y muchas otras en nuestra vida cotidiana? Porque tenemos fortaleza que proviene de Dios. Y lo increíble es que esto es algo sobrenatural. Muchas personas que no recurren a Dios desfallecen, se decaen, terminan en depresión muy fuerte, enfermedades mentales, psicológicas, por no poder superar dificultades muy grandes. La elección siempre va a ser nuestra, pensando en la analogía. Podemos batir nuestras alas hasta cansarnos o remontar dejándonos conducir por Dios. Son las dos opciones que tenemos. ¿Quieres luchar con tus propias fuerzas o deseas que Dios sea quien te lleve, te levante y te proteja, como lo viene haciendo con nosotros? Pero ¿cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Hemos hablado de la esperanza que necesita más energía, muy bien. Pero ¿por qué estamos tan seguros de que lo que nos ha ofrecido Dios es lo que nos va a conceder? ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Si alguien nos pregunta, así a boca de jarro, ¿y cuál es el fundamento que tú tienes para tener esa esperanza y esa confianza?
Entonces nosotros abriremos nuestras Biblias para mostrarle a quienes nos hacen esa pregunta en Primera de Pedro 1:3. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro nos está recordando que por misericordia de Dios, no por nuestros méritos, Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Cuando dice esperanza viva, está haciendo notar que es una esperanza latente, que está permanente, que no tiene fin. Y luego dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Precisamente, hermanos, la resurrección de Jesucristo de los muertos es la que nos da la esperanza viva. No es otra cosa. Cuenta una historia que estuve leyendo, de que en el Brasil, en un sector muy apartado de la civilización, un grupo de nativos estaba siendo evangelizado. Nunca habían cruzado el río para ir al otro lado, donde está la civilización. Ellos vivían aislados del resto. Y tenían entre sus mitos, por eso no cruzaban el río, de que el río significaba muerte, de que al cruzar el río, al sumergirse en el río, ellos iban a encontrar la muerte. Entonces el predicador los llevó a la orilla del río porque sucedía de que estaban ellos en una situación de pandemia también. Y entonces necesitaban atención médica y solamente había un hospital al otro lado del río. Entonces el predicador, que sabía que el río no iba a matarlos, más bien iba a ser para ellos fuente de salvación, ¿qué hizo el predicador? Los llevó a todos a la orilla del río. Luego agarró el agua del río y se mojó. Mojó la cabeza, las manos, y les dijo, miren, el río no me mata. Pero los nativos no creyeron en él. Seguían pensando de que el río sí mataba. Entonces el predicador se zambulle, saca la cabeza, se pega un chapuzón y le dice, miren, yo estoy acá, vivo. El río no mata. Vengan. Pero los nativos no querían cruzar el río. Entonces, finalmente, el predicador nadando logra cruzar a la otra orilla, por el río, sale en la otra orilla, se levanta los brazos y les dice, miren, estoy vivo. El río no ocasiona la muerte. Y es así como los nativos finalmente accedieron a cruzar el río. Lo que hizo este predicador, guardando las distancias, nos hace pensar en lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo venció la muerte, hermano. Con el gran poder de Dios, Cristo quitó la muerte. Según 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Señor Jesús para eso vino, para vencer a la muerte y para ofrecernos vida. Así como esos nativos que se resistían a cruzar ese río, muchas personas hoy en día también se resisten a aceptar a Cristo como su Salvador, a pesar de que el relato dice que Cristo venció la muerte. Por eso decimos que la resurrección de nuestro Señor, levantando los brazos extendidos,
es la mejor muestra de que Cristo vive y después fue ascendido a los cielos. Hermanos, yo los animo para que sigamos manteniendo nuestra esperanza viva. Los animo para que sigamos confiando en nuestro Dios y esperando que todas estas situaciones malas, por mucho que parezcan largas y prolongadas, finalmente terminen. Y a ti, amigo, que tú estás interesado en conocer a nuestro Señor, te invitamos solamente a leer estos pasajes. El Señor Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo es que nos da vida? Simplemente tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador, entrar en las aguas del bautismo, andar en vida nueva y esperar con la certeza de que Dios te va a otorgar lo que te ha prometido, vale decir, la inmortalidad, como dice este pasaje, la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, hermanos, ricamente. Buenos días.